todo, buenas tardes. Mi nombre es Hola. Luisa Rupire, responsable de acá de lo que es la Oficina de Turismo y también del Museo de Palpa. Estamos en la sala de exhibición, estamos apreciando una maqueta en tridimensional que muestra el cerro que está frente a ustedes. Ese cerro de ahí, ustedes lo pueden ver en forma real acá, conteniendo todo. Ejemplo, tenemos la Panamericana, que podemos apreciar en la cinta negra. Si estuviésemos sobre una avioneta, estuviésemos sobrevolando el lugar, apreciando todos los trapecios que están en las mesetas, ¿sí? Y si estuviésemos en el espacio de allá, estuviésemos apreciando el geoglifo conocido como el telar de Sacramento, antiguamente también conocido como reloj solar. En la región Ica se han desarrollado diferentes civilizaciones, entre ellos tenemos a los paracas, los nazcas, los huaris, los ica chinchas y los incas. De todos ellos tenemos restos de cerámicas. En realidad Palpa tiene 1000 geoglifos, 1000 petroglifos y 650 sitios arqueológicos a nivel de todos sus distritos, ¿no? Los paracas en Palpa tienen desde 800 años antes de Cristo hasta 200 años antes de Cristo. Sin embargo, antes de los paracas existe una civilización que aún no tiene nombre, pero fueron hallados en el distrito de Río Grande, en el sector de Pernil Alto, que tiene 3500 años desde antes de Cristo. Si sumamos a eso el tiempo que ha pasado del nacimiento de Cristo, tenemos 5500 años de historias en Palpa, ¿no? Luego vienen los nazcas. Los nazcas son hijos o descendientes de los paracas con una antigüedad de 200 años antes de Cristo hasta 650 después de Cristo. Luego vienen los huaris. Los huaris es una cultura que pertenece al Horizonte Medio. Es de Ayacucho, sin embargo, se extiende a nivel de varios departamentos del Perú. Después de ello, se establece por estos lugares Ica Chincha. Ica Chincha es un señorío que territorialmente se extiende hasta Cañete por el norte y por el sur se extendería hasta Acarí, Arequipa. Sin embargo, su dominio comercial se abarca hasta Ecuador y Colombia, todo lo que es el Océano Pacífico, y por el sur hasta Chile. Por el centro del Perú abarca hasta Bolivia, ¿no? Tanto así que en el tiempo de los incas, ¿no? Los incas, en cambio, ya después es un imperio, pertenece al horizonte tardío, abarca Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Perú. Florece, se puede decir, pues, porque unifica a todos sus territorios conquistados con el idioma del quechua, por el Capayán, etcétera, etcétera. Entonces, se hablaba acerca de la cultura Ica Chincha. El señor Chincha fue, al igual que Atahualpa, apresado, y cuando Pizarro le pregunta a Atahualpa quién es el otro señor que está en Andas igual que tú, él le dice es el señor Chincha, quien tiene 200 embarcaciones, ¿no? O sea que los chinchas fueron tan importantes que nunca se dejaron dominar por los incas, más bien unificaron poderes y ambos parece ser que a su vez dominaron el imperio, no en todo el Perú por supuesto, pero sí en esta parte, ¿no?, del Contisuyo. También se sabe que aquí en Palpa restos de asentamientos muy importantes como Las Colcas, como Guayurí y otros que pertenecían al Ica Chincha en el tiempo de los incas, habrían tomado espacios como las Callancas, los Yunus y otros, habrían logrado, se puede decir, desarrollar más esa ciudadela, ¿no?, ampliarla más en el tiempo de los incas. Sí, acá por ejemplo nosotros tenemos petroglifos, con lo que son los paracas. Petroglifos son todas las figuras hechas en piedra, ¿no? Estamos apreciando acá la serpiente bicéfala, que tiene doble cabeza, que significa el símbolo de la sabiduría. Luego tenemos geoglifos que están en la parte alta, que fueron elaborados en la ladera de los cerros, y la imagen principal vendría a ser el dios Paracas. Esta figura o dios Paracas... Este aquí, Con, ¿no? ¿O no? No es Con. Nosotros no tenemos dios Con. ¿No? Nosotros lo que tenemos es un dios que se le conoce como dios Paracas,
¿Por qué se le conoce así o por qué se le denomina así? Debido a que este personaje ha sido encontrado en diferentes materiales. Primero en petroglifos en el sector de Piedras de Huaraco, a 20 kilómetros en el distrito de Río Grande, ha sido plasmado en piedra, ¿no? Luego en el distrito de Jipata, aquí en Palpa, kilómetro 408, lo vamos a encontrar en la ladera de un cerro, plasmado en tierra. Y en la provincia de Pisco, aquí en Ica mismo, se le va a encontrar en inmensos telares. La cabeza prominente que parece un sol, en los textiles ya no se parece sol, sino más bien serpientes, ¿no? Y a su vez también se ha sido plasmado en muchas cerámicas de la civilización Paracas. También la civilización Paracas nos deja muchos asentamientos. Esto vamos a hablar de Jauranga cuando estemos en el tercer ambiente. Su cerámica de los Paracas se caracteriza por tener incisiones o grabados. Estos se realizaban cuando la cerámica aún se mantenía fresca después de haber sido elaborada, y con espinas de cactus, espinas de pescado hacían los diseños para luego, y posiblemente los círculos utilizaban los carrizos, luego los llevaban a los hornos, cocían y después de estar cocidos recién pintaban. Los pigmentos los sacaban de del óxido de los minerales, al cual unían a la savia de la acacia. Esa resina, se puede decir, al momento de pintar la cerámica quedaba completamente brillante o brillosa o aceitosa, ¿no? Pero ¿qué sucede con la pintura? Con el uso, con el tiempo, esta pintura se salía de la cerámica, quedando así como podemos apreciar, ¿no? Todo este trabajo que ustedes están apreciando es del proyecto arqueológico Palpa Nazca, que fue de Johnny Islas y Marcus Reindel. Ellos son arqueólogos que han trabajado desde el año 1996 hasta el 2013. Wow. O sea, antes de ellos no existía esto. No. La muestra de este espacio fue puesta en el 2004. Desde el 96 hasta el 2003 ellos trabajaron y pusieron en el 2004, sí. Y luego de eso siguieron sus investigaciones, sin embargo, no tenemos... Son originales todos, ¿no? Todo lo que se aprecia es original, todo, ¿no? Por eso prueba de ello es que han sido refaccionados, ¿no? O restaurados. Ah, perfecto. Aquí ya estamos con la civilización Nazca. Todo lo que aprecian dentro de este ambiente está en Palpa, ¿ya? Estamos con la Nazca inicial, que es de 200 años antes de Cristo hasta 0. Luego viene la temprano, que es de 0 a 250, la medio de 250 a 450 y la tardío de 450 a 650. Aquí estamos apreciando restos de una ladera de un cerro en la cual habría sido parte de un cementerio. Recordemos que antiguamente enterraban escarbando tierra, de acuerdo a la clase social. Si eran de la población, estaban de 2 a 3 metros de profundidad, mientras que la élite se enterraba hasta 8 metros de profundidad, ¿no? Aquí estamos viendo un geoglifo o un conjunto de geoglifos que pertenecen a la civilización Nazca inicial, que tiene similitud con los Paracas, ¿no? Acá estamos al papá, mamá, bebé, o el sol, la luna y la estrella. El niño está pasando la línea, ¿lo puede apreciar? ¿No? Y luego ya Nazca temprano, que es de 0 a 250, estamos viendo geoglifos conocidos como, o mundialmente conocidos como líneas, ¿no? Líneas Nazca. En este tiempo realizan los geoglifos que también se encuentran en las pampas de Nazca, o más claro, de la provincia de Nazca, como el mono, la araña, el colibrí, etcétera, etcétera. Y en Palpa tenemos a la orca, al telar de Sacramento, al tumi, el pelícano, al colibrí, al ave de cosas, etcétera, ¿no? Palpa también tiene muchos, pero más pequeños, no son tan amplios como en Nazca. La diferencia es que en aquellos tiempos que vivían los Paracas, los Nazcas, etcétera, etcétera, ellos eran dueños de todo el territorio. No había esa división de provincia de Palpa, provincia de Nazca, ¿no? Entonces, al ser eso dueños... viene después ya. Claro, eso viene con la modernización, ¿no? Digamos, pues ya de la independencia hacia adelante, digamos, de eso, ¿no? En el tiempo de ellos, todo les pertenecía, por lo tanto, el lugar donde tenía más agua era Palpa. Entonces se estableció los centros administrativos por acá. Donde lugares más pacíficos o más amplios era Nazca, donde ubicaron su centro ceremonial Cahuachi, ¿no? Y donde había espacio amplio para hacer los inmensos geoglifos, pues en las pampas que en actualidad pertenecen a la provincia de Nazca, ¿no? Entonces ellos se distribuyeron y a su vez también los arqueólogos comentan
que no solo un grupo de nazcas pudieran haber hecho todos los geoglifos, quiere decir que más bien eran comunidades que se dedicaban a hacer geoglifos en sus determinados lugares, ¿no? No eran los que de acá que se iban hasta allá, no, simplemente cada quien distribuía o hacía los diseños más impresionantes que podían lograr. Y con la finalidad, estos tienen dos hipótesis y una teoría, hay muchos, sin embargo, nosotros aquí en Palpa hablamos de esos tres, dos hipótesis y una teoría. La primera hipótesis es de María Rey y Paul Coso, ¿no? Ellos son investigadores quienes aseguran que estas figuras serían parte de un inmenso calendario astronómico o de un libro astronómico que sirvió para la agricultura. Sin embargo, ellos ya fenecieron, sus hipótesis quedó en stand-by hasta que posiblemente alguien con el tiempo, con mayor tecnología, diga más cosas. Luego viene otro que es un poco más, se puede decir, poco creíble, sin embargo, hay mucha gente que lo sigue. Son Erich von Däniken. Él asegura que él es suizo, él asegura que estas figuras habrían sido hechos por los extraterrestres, pero no construidos así simplemente por ellos, sino más bien que habrían venido en unas inmensas naves, se habrían plasmado se habrían colocado sobre las pampas de Nazca por mucho tiempo para enseñarles a hacer diferentes actividades, y al pasar los años, luego retornaron y el espacio donde sus máquinas habían dejado las huellas, los lugareños habrían limpiado el espacio para que cuando ellos pasaran a otras tierras pudieran apreciarlos y también pudieran de repente intentar volver a la tierra, ¿no? O a esta parte de Nazca. Sin embargo, su investigación de este señor Däniken por los científicos no fue aceptado. ¿Pero para qué sirvió? Sirvió para difundir, porque sus libros se convirtieron en bestseller, ¿me entiende? Algo que promocionó y difundió los geoglifos a nivel internacional, y gracias a él viene a estos lugares. Wow. Y lo que sí es una teoría es la que sostiene Marcos Reindl y Johnny Islas. Marcos Reindl es alemán, arqueólogo alemán, y Johnny Islas peruano. Ellos sostienen que estas figuras son parte de un paisaje religioso en la cual se hacían rituales ocultos al agua y a la fertilidad. ¿Y cómo lo realizaban? A ver, usted conoce el mono, la araña, el colibrí, lo que tiene Nazca. Están en una planicie. Esta figura también está en una planicie. El telar de Sacramento, que posiblemente también han ido a ver, también es una planicie. Entonces, estas figuras están compuestas por líneas que tienen de 20 a 40 centímetros de ancho, por 10 a 15 centímetros de profundidad cuando fueron elaborados. O sea, si estamos encima del mono o sobre la cola, estaremos en esta distancia, ¿no?, que ha sido construido toda la figura. Entonces, si yo ingreso acá, a mi costado nadie va a ingresar. Sin embargo, si empiezo a caminar sobre la línea, podrán venir muchas otras personas realizando la caminata sobre el diseño, sobre la figura. Estos por eso le dicen que habrían sido caminos sagrados en la cual la gente danzaba para pedir agua. Pero no solo eso, también era para que se calmen los temblores, para que se calmen los terremotos, las inmensas... Acá en Palpa, ustedes me dijeron que era en Arequipa, si no me equivoco. Pero la neblina en la parte sierra es bastante ¿cómo puedo hablar? Copiosa, ¿no? Es tanto así que incluso no te permite apreciar nada. De igual manera son las tormentas de arena acá en Palpa. Hay momentos en que se cubre tanto, mira, estamos con paraca, a simple nada más, ¿no? Pero si fuera una paraca más profunda, no estaríamos ni apreciando los árboles de acá, de acá. Sí, se oscurece mucho, ¿no? Se oscurece. Como neblina, pero no es neblina. Es tierra, porque con la neblina tú estás respirando agua, con la tormenta de arena no puedes respirar, estás completamente cupido de la nariz. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, en nuestro tiempo es fácil decir, es la paraca, es el viento. En el tiempo de ellos posiblemente no había ninguna respuesta y posiblemente en su ignorancia creían que su Dios se los castigaba. Si por A o B desaparecía el agua, tal vez ellos creían que su Dios los castigaba y tenían que hacer sus rituales para luego este señor o sus dioses se compadecieran y les mandaran el agua, o ya no haya temblores, ya no haya terremotos, y al ver que de todas esas escenas naturales que ocurría, de repente ellos por eso se fueron a adorar al cerro, a adorar el agua, a adorar al sol, buscando protección entre estos seres magníficos, ¿no? O omnipotentes. Increíble, ¿no? Entonces, eso habría sido el motivo por el cual los nazcas hicieron sus diferentes diseños en la tierra.
Aquí estamos apreciando sus cerámicas. Los nazcas elaboran su cerámica con arcilla. Ellos sí secan la cerámica. Después de estar seca, los pintan con diferentes pinceles que lo hacían con cabellos del primer cabello de bebé. Lo utilizaban como pinceles, pintaban. Y luego de eso dejaban secar y después de secar frotaban con piedra, pero una piedra que nosotros comúnmente llamamos coyotitas, ¿no? Redondas, que con el contacto de la mano al sudar produce grasa y esa lo utilizaban para pulir, ¿no? Pues por eso que muchos comentan que los nazcas sacaban brillo a sus cerámicas con la grasa humana. Muchos creen que lo sacaban para... No, era simplemente el sudor de la persona que permitía, ¿no? Entonces, ahí estamos. Una vez que ellos habían abrillantado, recién llevaban al horno a cocer, ¿no? Es por eso que en el cocimiento la pintura se impregnaba en la cerámica, haciéndolo indestructible, prácticamente indestructible. Sí, disculpe que le corte. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre, es que me quedé pensando, entre hipótesis y teoría? Porque me dijo 2 hipótesis. La hipótesis, se puede decir, hay una... ¿Como que no se puede probar, algo así? Sí, o sea, por ejemplo, mira... Tú, en el caso de María Rey y Paul Coso, ellos aseguran que es un inmenso calendario astronómico que sirvió para la agricultura. Han medido en determinada fecha, han visto que el sol se pone a ese lugar, pero llega un momento en que va a otro lugar y no sucede lo mismo el próximo año. O sea, no coincide, puede ser en forma casual, digamos. Entonces, imagínense que yo le digo... a las 3 de la tarde en esa silla se va a poner el sol todos los días. Puede suceder que hoy se lo mostré, viene usted mañana, quiere hacer lo mismo y ya no está. Igual como el telar de Sacramento, en el que le llaman el reloj solar, nosotros, al traducir el quechua, nosotros conocemos reloj solar como Intihuatana. Claro. Sin embargo, nosotros aquí en Palpa, algunos guías le dicen que... la sombra del cerro llega hasta la figura y eso indicaría la llegada de las aguas nuevas. Sin embargo, las sombras de ese cerro jamás van a llegar a la figura. ¿Me entiende? Sí. Nunca van a llegar. No. Entonces, ¿cuál es lo que dice el arqueólogo? Esa figura no sería un reloj solar, sino más bien un telar. ¿Y por qué un telar? Porque es más coherente la fecha, la gente de aquellos tiempos tejía para subsistir y todo, y a su vez la figura viene de esta forma, que estaría representando el telar, y los espirales semicuadrados representarían ovillos de hilo, y la figura larga que está atravesando el telar estaría más bien representando a la paleta o hueso de llama para compactar en el tejido. Ahora le dicen la cagua, creo que es de madera, pero antiguamente dice que no había madera, sino más bien utilizaban la paleta de la llama para compactar en el telar el tejido, ¿no? Es algo más real, ¿no? Algo más creíble. Claro. Ahora, con respecto a los geoglifos y el agua, nosotros a poca distancia, exactamente no sé si es en esta palmera que se encuentra al frente de usted. ¿Ya? ¿La palmera de frente de usted? No sé. Pero en el cerro, ahí hay un manantial. No sé si ustedes habrán ido a visitarlo. Todavía no. Ya, es un puquial que sale de producto de una falla geológica. Entonces, este señor dueño, el señor Tijero, al convertirlo ya en un centro turístico, ha hecho limpieza de ese puquial o pacarina, ¿no? Al cual los antiguos hacían pago con cerámicas, con espondilus, con diferentes. Habría sido el lugar donde el jefe máximo habría ido a purificarse y luego habría ido hacia el espacio donde estaba el telar de Sacramento para hacerle los rituales. De todos los geoglifos que tiene la provincia de Palpa, los arqueólogos aseguran que este diseño que habría sido el más utilizado para empezar a cosechar, a sembrar, a cosechar, o esos ritos ceremoniales costumbristas, ¿no? De repente de matrimonios, de bailes tradicionales, etcétera, etcétera. Aquí estamos con los nazcas medio. Los nazcas medio en este espacio se lucen en lo que es elaboración de cerámica. Puede ver los diferentes diseños. Aquí también estamos apreciando espirales semicuadrados, ¿no? O cuadrados, se puede decir, porque acá hay espirales en S invertida, hay espirales redondos y ahora, como puede usted apreciar, y en el telar de Sacramento también de repente usted lo ha visto. ¿Qué significaría para muchas personas estos diseños? Pues un puquial o una tina con agua, al cual se le echa una piedrita y empieza a girar o a remolinear el agua.
Luego también otros señores nos indican que esta línea blanca o esta figura blanca serían meandros que se representaría el blanco al agua y el marrón a los andenes. Claro. Pudieran tener relación, yo no explico. Y aquí estamos apreciando diseños bastante estilizados de rostros o caretas. Son felinoides ellos, ¿no? ¿O no? Desde los paracas se dice que tenían las tres divinidades principales, que son el felino, la serpiente y las aves, ¿no? Era una trilogía de poder, según los arqueólogos Giuseppe Orefici, en la cual están muy presentes en los petroglifos de Chichitara. De repente lo han visto al felino, que está en una sola piedra, a la serpiente bicéfala tal vez también lo han visto. Y el Iti también, ¿no? También. Y el Iti, claro. Pero el Iti está en una parte mucho más alejada y está muy bien elaborado, ¿no? O sea, tiene una conservación maravillosa. En ese espacio donde está, no ha sido dañada por el medio ambiente como sí ha sido dañada piedras que están a sus alrededores, ¿no? Sí. Vaya. Y aquí estamos apreciando ya, como le dije, Nazca Medio. Estamos viendo el espacio donde están las tumbas que tienen entre 6 a 8 metros de profundidad. Después de 200 años donde existe el mono, la araña y diferentes figuras, ¿no?, de los geoglifos, aquí en el año de 250 a 450 radicalmente cambian la forma de hacer los geoglifos. Ya no monos, ya no arañas, sino más bien espacios amplios conocidos como trapecios o campos barridos, en la cual se puede apreciar dentro reconstruyendo o logrando restaurar un altar, ¿no? ¿Qué habría sucedido? Simplemente parece ser que cambió el clima completamente, empezó la desertificación avanzada y parece ser que hacer una figura tan complicada como un colibrí, como una orca, etcétera, etcétera, era más difícil y empezaron a hacer campos barridos en la cual retiraban las piedras a la orilla y el centro simplemente era para hacer sus reverencias. Pero en esta ocasión ya no eran unos cuantos danzantes en las figuras, sino más bien el pueblo y el sacerdote quien dirigía al pueblo sobre un altar. Sobre el altar se han encontrado muchos productos agrícolas y también de animales enterrados, y sobre ese espacio también se han encontrado muchos fragmentos de cerámica que al unificarlos les han dado una copa o un vaso, ¿no? ¿Qué significaría eso? Que después de realizar la ceremonia, estos cerámicos eran rotos. De lo contrario, no habrían persistido. Y por supuesto, de lo contrario no se hubiese encontrado, ¿me entiendes? Y acá la unen. Pero en la ceremonia. Entonces, en esos lugares, los dos señores habrían hecho su ceremonia religiosa con dos objetos ceremoniales muy importantes. Uno de ellos son los espóndilos. Los espóndilos son conchas marinas que solamente existen en el agua caliente del país de Ecuador. Para esos lugares parece ser que fue traído por intercambio comercial, y los que podían obtener eran gente de clase alta. En este caso, por ejemplo, tenemos al señor de Zipán y aquí en esta parte de acá al señor de Palpa, quienes lo han tenido en sus tumbas y en este caso también en sus geoglifos. ¿Qué significa los espóndilos para la clase andina? Significa agua y fertilidad. Entonces, al ser puestos en los geoglifos, indicarían que habrían sido utilizados para solicitar agua a sus dioses, ¿no? Entonces, una vez que ya hacían su ritual ceremonial, este señor sacerdote rompía el vaso y dejaba ahí en el espacio, ¿no? Entonces, quienes lo han podido rescatar son los arqueólogos en sus investigaciones y poderlos mostrar, ¿no? Aquí ya estamos en la Nazca Tardío. Lo que puede apreciar es esta fase es la más terrible para ellos, porque aquí desaparecen los nazcas. ¿Estamos hablando? Sí, los nazcas desaparecen. Acá finaliza su tiempo de existencia como civilización. Como personas, presumiblemente no, porque al ser dominados por los waris continúan su vida bajo un dominio, ¿me entiende? Entonces, igual los nazcas, los paracas también no desaparecieron como personas, sino como cultura, dominados por absorbidos por otra cultura. Por la misma, por sus descendientes, ¿no? La nueva modernización que son los nazcas. Modernizaron los geoglifos, modernizaron su forma de casas, modernizaron su forma de cerámica, entonces ya es otra civilización. Descendientes sí, pero no. En el caso de los nazcas, en su fase tardía, se enfrentan a la desertificación avanzada. Por estos lugares donde estamos no hay agua.
Ellos están avanzando por la ribera de los ríos hasta llegar hacia Ayacucho, donde se establecen y los encuentran los huaris cuando se están empezando a extender. Pero ¿qué sucede con la cerámica? O al menos con estas cerámicas. Fueron hechos por alguien que no tenían habilidades en cerámicas, pero sí muestran su momento. Antes de este tiempo no va a encontrar usted rostros pintados. Eso nos indica que vivían en constantes conflictos, ¿no? Y en la parte alta estamos viendo las cabezas trofeo. Claro. Aquí también estamos apreciando. Aquí ya estamos con los huaris. Los huaris es una cultura... La Nazca Tardío Huari, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí. ahí es donde hay la guerra. Claro, ya aquí ya están dominados ya por los nazcas que están, o sea, ellos al expandirse en la costa necesariamente tienen que avanzar por estos lares. Encuentran a los nazcas en su territorio, los dominan y unen a sus dos artesanos, logrando un grado más de perfeccionamiento para la cocción de la cerámica. Ese color que apreciamos en esta cerámica es del color de la arcilla, ¿no? Mientras que los nazcas, para tener color, pintan todo, ¿no? Aquí estamos viendo el color cocimiento de la arcilla en el horno, pero los motivos son huari. Ya Huari es esto. Los famosos Huari. Aquí hay una tumba huari, donde tiene varios difuntos, ¿no? Luego de los huaris, a 400 años después, recordemos que los nazcas son hasta 650 y los huaris se establecen desde 650 hasta 1000 en estos lugares y a niveles. Y aquí estamos apreciando ya los Icachincha, que se establecen en estos lugares porque nuevamente brota el agua del subsuelo. Hay mucha agua en abundancia y de Chincha hacia acá se vienen las diferentes personas a establecerse, ¿no? Hasta Nazca y más territorio. Bueno, no es tan bonita como el... Por supuesto, a Nazca no lo va a ganar nadie. A nadie lo va a ganar. Es una de las mejores cerámicas a nivel de América del Sur, ¿no? Las vicus sobresalen por su forma de sus huacos, porque tiene huacos, se les conoce por Piura, su en Piura. los vicus. Vicus. Para el norte. En el norte. Sí. Bueno, claro. ¿No? Entonces, aquí estamos hablando de los Icachincha. Sus motivos de ellos son marinos, aves marinas, redes, ¿no? Eso... Que habría más animales, más comida, Claro. más todo ya. No sé, allá. Perfecto. Sus asentamientos están colocados en lugares estratégicos. Esa está sobre un cañón, se llama Pinchango, y esta se llama Los Batanes. También tenemos de los incas. Acá tenemos un aríbalo que servía para transportar agua o alguna bebida, ¿no? Su ciudadela, que ya desapareció, es la que estamos apreciando, el centro administrativo inca, que se encontraba en el distrito de Yipata. Solo tenemos en foto. Este panel, por favor, imagínenlo de esta fase. Allá está Ica, acá está Ayacucho, Nazca y acá Huancavelica, para este lado, ¿no? ¿Y Arequipa? Arequipa ya está. Acá estamos con Santa Cruz, estamos con Río Grande, estamos con Palpa y en Viscos con Valles. Si hablamos de distrito estaríamos con Tibillos, Santa Cruz, Río Grande, Palpa y Yipata. Para ese lado ya está Nazca. ¿En qué lugares de esta provincia estuvo los restos de los paracas, no? Miren ustedes dónde se ubican los paracas, están en los cerros. Definitivamente hubo mucha agua, de lo contrario no se hubiesen instalado sobre esos espacios. Luego tenemos a los Icachincha, a los nazcas, inicial y temprano. Ellos están más cerca hacia los valles, en la parte baja, junto a la ribera de los ríos, porque el agua parece ser que ya ha dejado de brotar en la cima de los cerros. Tenemos a la nazca medio y tardío, los medios, ¿no? Y los tardíos van avanzando hacia Ayacucho, hacia la parte de Cierro. Miren dónde están los huaris, ¿no? Muy pegados a la ribera de los ríos. Y aquí estamos con los Icachincha. Nuevamente se van a los cerros. Se establecen ahí porque hay mucha agua, pero a diferencia, hay mucha agua. sí, para diferencia de los nazcas, que eran grupos familiares, al igual que los nazcas, aquí ya eran grupos, o sea, ciudadelas con los huari. Los Icachincha tienen una población de 5.000 personas por espacio, ¿no? Era muy amplio, por lo tanto había conflicto continuo por el agua. O sea, los grupos eran más reducidos, ¿no? O sea, Más reducidos no, eran más compactos, pero más cantidad. Aquí tenemos, digamos, 50 personas por espacio, 80, porque eran familiares, pero 80 por acá, 80 por allá, distribuidos, ¿no? En los nazcas, digamos, pues que estaremos hasta 500, pero igual, 500 por acá, 500 por allá, en diferentes espacios, tipo tribus, algo así. Acá estamos también ya varias sociedades juntas formando ciudadelas, pero no tan amplias.
Aquí estamos en los Ica Chinches, en cambio, estas tienen 5.000 personas por espacio. Ah, es porque había mucha agua, mucha había comida. Pero mucha población también. Por eso aumentó la población, porque había muchos recursos. Muchos recursos y ya la gente vivía más aglomerada, más junta. Ya, okay. Lo mismo que ahora, ¿no? Ya, o sea, más sociedades juntas, muchas familias en un mismo espacio. Ok, excelente. Aquí estamos apreciando parte de lo que es Palpa. En este instante estamos aquí en el centro de la Plaza de Armas. Estamos rodeados por el río Palpa y el río Vizcas, ¿no? Por eso también viene su nombre de Palca o Palja, que significa horqueta, ¿no? Está en medio de los dos ríos. Y horqueta es un instrumento que sirve para la agricultura, que tiene forma de Y. Este es el río Grande, acá está la Panamericana, etcétera, etcétera. Aquí ustedes no pueden apreciar la silueta de ningún, o si algo de repente de los geoglifos. Sin embargo, aquí hay otro que solo muestra la silueta de esos diseños. Ahí lo pueden apreciar. Ay, pensé que se iba a aprender. Ya está aprendiendo. Acá se ve mejor pues la silueta, claro. Aquí, mira, tenemos la horca, acá está el telar de Sacramento, reloj solar, arriba estamos viendo el espiral en S, acá está el tumi y los diferentes trapecios que pueden apreciar en la maqueta, ¿no? Mientras que en la parte de lo que es San Ignacio y Yipata, solo vamos a apreciarlos cuando vayamos al lugar. Acá está el santuario del dios Paracas o mirador de Yipata en el kilómetro 408, tal vez hayan ido. Luego lo demás ya lo vamos a ver sobrevolando, como el templo de la fertilidad. Este es el trapecio que estábamos apreciando allá y muchos otros más, ¿no? Acá está el ave de Coso. Esa es la primera figura descubierta de la cultura nazca por el historiador Paul Coso. Y los geoglifos sí fueron descubiertos por Toribio Mejía Sexter, ¿no? Aquí va a ver usted la diferencia entre geoglifos Paracas y geoglifo Nazca. Estos son Paracas y se les conoce como el templo de la fertilidad, donde vemos un conjunto de figuras. Al inicio podemos estar apreciando a un varón. La parte baja pareciera ser un textil, mientras que otros aseguran que son óvulos y espermatozoides, y esta la señorita. En conjunto estaríamos dando la procreación o el desarrollo humano. El diseño está en la parte alta, si lo puede ver en original. Claro. Luego aquí estamos apreciando el santuario del dios Paracas o dios Paracas, con ojos prominentes y cabeza muy grande, que pareciera ser un sol, ¿no? Otra figura nazca, aquí este señor tiene muchos nombres: el solitario, el vaquero, el extraterrestre, el mexicano. También le dicen que es un borracho porque dice que tiene su botella y su vaso. Sin embargo, la explicación sería que es un jefe Paracas quien se encuentra con su cetro de mando y una cabeza trofeo. Este sombrero mexicano no sería más que su corona con los penachos, ¿no? Acá tenemos al felino. Y la técnica con la cual se desarrolla los diseños Paracas se les conoce como alto relieve o acumulación de piedras con barrido. Imaginemos que este espacio está completamente lleno de piedra. Empezamos a juntar las piedras para formar los ojos, la boca y el espacio donde hemos extraído. Se le conoce como limpieza o barrido, ¿no? Luego estaríamos con lo que es la civilización nazca. Si aprecia usted acá a la figura nazca, mire, ha sido hecho de un solo trazo. Aquí estamos iniciándonos y vamos a seguir la línea y vamos a formar lo que es la patita, ¿no? ¿Lo puede ver? Sí. Y luego nos vamos al ala y bajamos y subimos del ala hasta bajar a la parte más abajo y llegar a la orilla. Una vez llegada a la orilla, vamos a formar el cuello y volvemos la bolsa del pelícano. Giramos, volvamos para formar el pico, volvemos para volver y formar el otro pico hasta la cabeza, bajamos así. Eso quiere decir que todas las figuras Nazca están formadas por líneas. ¿Usted su nombre de usted es? Rafael. Rafael, yo le diría: Rafael, coge aquí y diríjase. ¿Y usted su nombre? Alex, jale el otro lado. Al final, si estiran, vamos a ver una línea. Sí, estamos, las figuras. Pero acá no, pues. Es que estos son Paracas y estos son Nazcas. O sea, ellas su característica ya más, en todo eran más minuciosos. Por eso te digo, ¿no? O sea, la civilización Paracas desaparece con el dominio Nazca, que revoluciona todo con respecto a los diseños. Los Paracas hacen sus diseños en la ladera de los cerros y siempre van a ser zoomorfos y antropomorfos. Mientras que los Nazcas
van a ser netamente zoomorfos y fitomorfos, ¿no? De animal. Qué genial. Aquí tenemos a la ballena, aquí tenemos al tumi, también conocido como tupu, o flecha con punta de obsidiana. Eso está en la ladera del cerro y se puede ver desde tierra. Aquí tenemos el espiral redondo que yo le decía, ¿ve? Todo siempre hecho de uno. Sea cualquier figura que sea, tiene un inicio y tiene un final, no tiene punto de encuentro ni de cruce. Claro. Por muy complicada que sea, tiene un inicio y tiene... Igual acá, no llegas al centro, encuentras el otro espacio y vuelves a salir así y llegas al otro ambiente. Los geoglifos se dividen en 3. Líneas, que son caminos continuos que cruzan todo el desierto de Palpa y Nazca, a más posiblemente, que tienen igual de 10 hasta 20 centímetros de ancho por 10 de profundidad cuando fueron elaborados. Ahora con el tiempo transcurrido se ha llenado de tierra y está completamente limpio, pero el espacio donde fue diseñado va a ser más claro que alrededor donde nunca se tocó. Luego vienen las figuras, que ya les he dicho que es el mono, la araña, etcétera, 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 ¿no? También telar de Sacramento. Y luego los trapecios. Son 3: líneas, figuras y trapecios, ¿no? Esos son geoglifos. ¿Y qué es geoglifo? Es todo diseño hecho en la tierra. ¿Y qué es petroglifo? Es todo diseño hecho en la piedra. Porque en Lima, en el Museo Marí, hay una exposición solamente de la civilización Nazca. Y de acá, de este espacio, se han llevado collares, se han llevado spondylus, se han llevado que están siendo mostrados, ¿no?, de oro. Aquí tenemos a Jauranga, donde se han encontrado a 3 kilómetros de distancia de Palpa. Es un fundo que este señor no sabía que en sus jardines se enterraba un asentamiento y un cementerio de la cultura Paracas. Antiguamente, diferentes investigadores presumían que las civilizaciones se habían establecido en la cima de los cerros debido a que en el valle era muy peligroso por distintos animales que existían y tranquilamente. Y a su vez para buscar campos de cultivo para su subsistencia. Entonces ellos creían que la población no habría vivido en espacio plano. Esto en cambio lo demuestra lo contrario. Esto está en una planicie en medio del río Palpa y del río Vizcas, ¿no? En el año 1998 el proyecto arqueológico descubre en el jardín de esta hacienda, bajo plantas de eucalipto, flores, etc., un cementerio y un asentamiento. Cuando empiezan a escarbar el cementerio se dan con la sorpresa de que no solamente había restos Paracas, sino más bien Nazca. Y recién abajo, los Paracas. Lamentablemente, al ser regado continuamente este ambiente, dañó las piezas textiles y óseas. Lo que aquí se muestran son restos de cerámicos. Ya ustedes lo pueden reconocer por las incisiones y grabados que tienen, ¿verdad? Claro. Estos lugares fueron encontrados completamente intactos, o sea, acá no hubo huaqueo, es lo que estamos apreciando. Esa cerámica, al fondo de la cerámica se aprecia una serpiente y en medio el felino. Claro, es por lo que usted decía que se salía la pintura, ¿no es cierto? Claro, no, o sea, esta de acá sí está pintada, esta de aquí sí está pintada. Ah, mira. Se nota, ¿no? O sea, sí, el color. Esa de ahí solamente está con la... claro. La historia de esa cerámica también es muy buena. De esta de aquí. Esta quemada en una parte y la otra está clara. Eso que... de todas las tumbas halladas en ese espacio, había uno que estaba completamente tapizado de tal forma que tuvieron que hacer bastante trabajo para escarbarla. Y cuando abren, encuentran a 4 difuntos completamente calcinados, ¿no? Quemados. Entonces no entienden la razón por la cual han sido quemados, por castigo, por enfermedad, etc. Sin embargo, pueden ver la que se quemó, ¿no? El fuego los ha dañado, y lo que era con su forma natural o original, ¿no? También está pintado. O sea, los quemaron con todo y vasijas. Con todo. Claro, o sea, le prendieron fuego a los que estaban dentro de la tumba ya. Claro. Bien, ahora sí avanzamos ya a los nazcas. Aquí estamos apreciando sus cerámicas. Como pueden apreciar, es otra careta, pero miren el ojo. Nosotros aquí no hablamos de ningún dios con, porque no sé, esta figura que está muy conocida a nivel de Nazca como dios con,
no ha sido reproducido en otros materiales, o no al menos aquí en la provincia de Palpa, no lo hallamos. Tenemos frutas. ¿Y de dónde es este dios Con entonces? El dios Con es más conocido en Nazca, como te digo, por la... Ah, en Nazca. En Nazca como sus... A lo que se encuentre aquí, aunque se parezca a lo de allá, no es Con. No, es que acá no tenemos, o sea, hay una sola figura que pareciera que estuviese volando en Nazca, que los han relacionado a un dios o a su dios Nazca. Porque se parecen, pero no es la misma figura. No, aquí el arqueólogo nos pide y nos dice, no hablen de dioses porque no hay continuidad. Por ejemplo, nosotros vamos a ver esta imagen acá, vamos a ver muchas figuras, para hacerlo más rápido, miren, vamos a ver otros diseños. Aquí, vamos a ver acá, ¿ve? Y no se reproducen, sus ojos son diferentes, tanto acá, tanto allá. Es ya. ¿Me entiendes? No hay continuidad. No hay continuidad. Aquí también vas a apreciar, el diseño no es el mismo, ¿no? Aquí parece más bien un mono, ¿no? Para ir a la figura. O sea, es como que el estilo, pero no es igual. Ya, miren. Si fuera un dios, tendría que ser siempre igual. ¿Cómo lo has visto el Paracas? Sí. Es ojo grande y cabeza prominente. Igual lo vas a ver en la cerámica, igual lo vas a ver en el textil, igual lo vas a ver en el petroglifo. ¿Me entiendes? Guarda un mismo patrón de elaboración. Ok. Aquí estamos en lo que es, se puede decir, la clase social de los nazcas. Fue una civilización bastante jerarquizada. Miren este espacio. Es un centro administrativo regional en la cual vivió la élite de la provincia, en la provincia de Palpa, ¿no? Está construida mediante plataformas en la ladera del cerro con techos planos. Al centro de esta ciudadela había un solo espacio con restos de ceniza, de leñas, de fragmentos de cerámicas, etc. Lo que indicaría que era una cocina y que habrían empleados que cocinaban para todos los que vivían en este espacio. El lugar más amplio que pudiera ser donde realizaban sus ceremonias religiosas estaban techadas con columnas, y estas columnas son troncos de árboles revestidos de carrizo y forrados o tarrajeados con barro. El techo plano, que era la unión de troncos delgados, carrizo, y sobre ello una capa muy delgada de guano con barro, lo que comúnmente se le conoce como torta. No sé si en Arequipa utilicen para los techos. Acá, eso los protegía del abundante calor que existía en Palpa. Ustedes no sé si habrían venido en el mes de febrero o volverán, es intolerable el calor. Aquí en Palpa es muy fuerte el calor. Entonces los protegía del abundante calor. Pero ¿qué sucedía cuando se presentaban los meganiños como se presentaron este año aquí en este lado? La lluvia los remojaba de tal forma que esto cedía, ¿no? Y al ceder ellos los asociaron a que sus dioses destruyeron este lugar para que ellos se cambiaban a otros lugares. Esta ciudadela conocida como Los Marinos coexiste con Cahuachi, que queda en la provincia de Nazca. Tiene igual similitud de construcción e incluso han incrustado troncos para las graderías hacia las plataformas. Igualito esto, ¿no? También. Sí. Esto de aquí, como pueden ver, es una reconstrucción virtual. Lo que encontraron los arqueólogos fue la parte baja de los postes colocados porque esto fue destruido en el momento que se retiraron a otros ambientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los payares en la cerámica. Los payares, claro. Sí, acá tenemos algodón de colores. Aquí estamos con frijoles originales, eso sí, estos sí son originales. Equipos de tejido, tenemos hilos de diferentes colores, agujas, el piruro y la peineta. Pero todo eso para utilizarlo en el telar, ¿no? Esto está hecho con espinas secas, pegada con el... Yo pensé que era para peinarse, no es para el telar. No, es para el telar. Acá está el piruro o la pushka. Aquí están las agujas. Y ahí está la peineta que era utilizada en el telar, que era sobazar al fuego el carrizo para partirlo, y luego las espinas secas juntas eran unificadas o pegadas con la resina del árbol del guarango. Aquí está la sociedad media, se puede decir, porque era un artesano. Creemos que haya sido un textilero por todas las pertenencias que tiene, o sus pushkas. En la antigüedad ellos llevaban o enterraban a sus muertos junto con sus pertenencias e incluidos sus alimentos, posiblemente porque creían que había vida después de la muerte. Aquí tenemos el cuy, los camarones, el maíz, ¿sí? Ahí tenemos la yuca. Esta flauta o en proceso de elaboración, como puede apreciar usted, están los hoyos ingles y los
tanto de lana de llama como algodón natural o original. Y la momia está dentro. Claro, este es un personaje, es un varón de 30 a 35 años aproximadamente que está en posición fetal. Esta es su rodilla, su cabeza y la cinta que cuida o que rodea su cráneo, ¿no? Ellos tenían un proceso de conservación bastante importante que les voy a explicar en las tumbas de la Muña. Acá está la ciudadela en original, mire. Acá tenemos esta es la ciudadela en original, la que hemos visto en forma virtual, que está enterrada para su conservación. La lluvia los humedece, el sol los reseca y el viento los va erosionando. Esta es parte de adobes con la cual se construye la ciudadela. La cara de la pared era esta, o sea que era bastante ancha sus muros, ¿no? Claro. Son los coniformes y los paniformes. Paniformes. Estábamos de 0 a 250, ahora avanzamos mágicamente 200 años más. Los coniformes. Estamos con los coniformes, pero construidos para elaborar tumbas a 8 metros de profundidad. ¿No? Los nazcas de los molinos emigraron, también los de que estaban viviendo en Cahuachi migran hacia la Muña. Está a aproximadamente 6 kilómetros del centro de Palpa. Ya no hablamos de la ciudadela, sino más bien de estas inmensas tumbas que son 12, en las cuales habrían sido enterrados los personajes más importantes de la cultura nazca. Hasta la actualidad son las únicas tumbas de estas dimensiones. Tuvieron un mismo patrón de construcción, pero lamentablemente por los años 30, 40 fueron huaqueadas completamente, de tal forma que los arqueólogos no han encontrado cuerpo humano, sino más bien solo el lugar donde fueron enterrados. Dentro, por el espacio de las tumbas, por el tamaño de las tumbas, por el trabajo laborioso, por los objetos ceremoniales, por los fragmentos de cerámica fina, se presume que hayan pertenecido a la élite administrativa, en este caso sacerdotes. Ahí fue donde encontraron al señor de Palpa. Sí, aquí se encuentran al señor de Palpa. Pero escúcheme, no encuentran al señor de Palpa, eso tengan presente. Lo que encuentran son las tumbas del señor de Palpa, ¿no? Mucha gente lo confundió y dijo, encontramos las tumbas del señor de Palpa. Encontraron las tumbas del señor, no al señor de Palpa. Tenía varias tumbas. Son 12 tumbas. Pero ninguna está él. No se encontró el cuerpo de ninguno de ellos. De esos 12 señores no. ¿Qué pasó? Porque los robaron, se los robaron. Los vaqueros llegaron primero. No le creo. Sí. De lo contrario, pues hubiésemos sido famosísimos, porque según los arqueólogos que han descubierto esto, tuvo mayores, de repente, privilegios que los señores de Zipán, que estaban mucho más cerca hacia el norte. Estamos hablando que tenían oro. Aquí estamos solamente viendo lo que es fotos, ¿no? Pero aquí estamos, estos son pues lo que se le cayeron a los ladrones. Aquí ahorita estamos viendo solo en fotos y está en el Museo de Mali, en el Museo de Arte de Lima, lo que se está apreciando, ¿no? Acá estamos, por ejemplo, esas cuentas azules, se les conoce como lapislázuli, que están de Chile. Acá tenemos las obsidianas que están en puntas de flecha, que habrían servido para cacerías, guerras o para trepanar los cráneos. Y estos son los espóndilos que también tenían motivos nazca, ¿no? Es un felino, como puede apreciar ahí. ¿No? Y hay muchas cosas que apreciar. Estas serían las tumbas. Aproximadamente escarbaban 6 metros de profundidad y luego dejaban el espacio plano para nuevamente al centro escarbar 2 metros más para construir las tumbas principal o funeraria con adobes, como ya le puedo pudo ver allá los adobes, y enlucían o tarrajeaban con barro arcilloso. Una vez listo la tumba o la cámara funeraria, traían arena de los ríos para colocarlo como alfombras. Mientras tanto, el cuerpo de estos personajes estaba siendo eviscerado completamente, sacado su masa encefálica, cortados los músculos, ¿no? Para luego, una vez listos, los embedurnaban con cal o con brea y después de eso los ponían al sol para que se deshidratara. Porque a un cuerpo esa era momificación. Prácticamente era una momificación, porque a un cuerpo húmedo lo envolvías con un textil, se tenía que podrir sí o sí. Pero sin embargo, si lo hacías secar completamente y luego los envolvías, simplemente se conservaron para toda su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedía. Una vez que ya los secaban, y historias de muchos huaqueros comentan que han encontrado cuerpos con el trasero calcinado, lo que indicaría que en tiempos de invierno, al no haber sol, los hacían secar con el fuego del fogón.
Una vez completamente envueltos sus textiles muy hermosos tal vez, los colocaban y junto a ellos todas sus pertenencias. Cerraban con troncos muy gruesos, carrizo, barro, piedra, barro, dejando completamente sellado este espacio. No contento con ello, subían y rellenaban todo el espacio con todo lo que habían extraído para continuar con la segunda etapa, que consistía en construir un cuadrilátero que rodeaba la plataforma de adentro donde se dejaban las ofrendas, protegidos por el techito. En la parte delantera del mausoleo, ellos quemaban cuyes, cangrejos, etcétera, etcétera, en ritos ceremoniales. Pero esto es para gente importante nomás, no cualquiera. Exacto, solamente son 12 tumbas únicas en la región. 12 Ica. tumbas, claro. En la región. Y la gente común, ¿cómo la envolvían como al otro? Igual proceso, también evisceración, todo, claro, pero de 3 a 4 metros de profundidad, no más. Ya es por eso que a esos señores los encontraban con mucha facilidad. A estos señores tuvieron que utilizar maquinaria pesada para poderlos extraer. Ok. Eran como templos, necrópolis, pues lo que dicen. Pero todo eso estaba bien enterrado. Entonces, aquí en la parte delantera ellos quemaban cuyas, cangrejos, etc. En ritos ceremoniales, estos son señores que habían nacido, habían vivido y habían muerto de 250 a 450. Pero lo que a los arqueólogos les llamó la atención fueron estas cerámicas que estamos viendo en fotos aquí y en original acá. Ya no les pertenece a la fase media, son geométricas, como puede apreciar. Eso indicaría que estos personajes que estuvieron enterrados en ese lugar 200 años más fueron visitados por sus descendientes de la Nazca tardía. Fueron recontra importantes. Importantes, ¿no? Marcaron época. Así es, los Nazcas, como les dije, desaparecen por falta de agua y abandonan estos lugares hasta establecerse en Ayacucho, ¿no? Por la parte de Lucanes. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. ¿No hay alguna representación, dibujo, gráfico, algo del señor de Palpa? ¿Cómo es que en este caso, esa es la que pudiera determinar. Ese. Recordemos que ellos no se enterraban con el rostro hacia el aire, eran mascarillas que cubrían su cuerpo, ¿no? Estas son caretas que los colocaban sobre, igual que el señor de Zipán, tampoco no se ve el rostro, sino se le ve una careta. Aquí estamos apreciando esta y en las cerámicas vemos muchos caretas, ¿no? Pueden ser los señores. Claro, los señores. Señorita, ¿cuál es su nombre entonces? Mi nombre es Luisa Rupiere Rojas. Más bien invitar a todos sus amigos, de repente, de Arequipa y de otros lugares, a que vengan a Palpa, ¿no? A visitar, a conocer petroglifos, a conocer geoglifos, a conocer el desierto, ¿no? A vivir una aventura en estos lugares.